Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast llamado Treecast. Me presento, mi nombre es Santiago Díaz. Y yo, Diego Contreras, y está nuestro compañero Eduardo Díaz. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la intro es así? Pues se nos olvidó grabarla. Pero no fue mucho lo que no se grabó, solamente fue nuestra presentación y el primer capítulo del cual nuestro compañero Santiago va a hablar a continuación. Y después de eso, todo el podcast seguirá normal, como era originalmente. Así que les voy a dar una breve retroalimentación para que más o menos sepan de qué trata el primer capítulo. Bueno, el primer capítulo se llama Asientos. Este capítulo habla sobre el municipio de Asientos, el cual habla sobre pues la mina que está debajo del municipio, vaya. También este cuenta mucha historia que hay detrás. Desde literalmente épocas muchísimo antes de que nacieran a sus propios abuelos. Una de estas minas se reabrió turísticamente para que por si gustan pueden ir a visitarla. No me están patrocinando. También, hace como un año más o menos se abrió un observatorio donde podemos ver sobre pues, los planetas, vaya. Entonces eso es básicamente lo que habla el primer capítulo, sobre una mina que fue reabierta turísticamente y reacondicionada, cabe aclarar, para que sea más segura para el público. Pero bueno, sin nada más que decir, yo me despido y disfruten del podcast. Otro de los capítulos es nuestro patrimonio, el cual trata de que cuenta varias historias sobre aquí de Aguascalientes. Por ejemplo, una de ellas es la de que en el 53 se encontraron restos fósiles de mamut en el Picacho, a lo que Rubén Guzmán, un paleontólogo con estudios de biología en la UA, platicó que esta era zona de mamuts, dientes de sable y perezosos. Otra de las historias es que por ahí del 2020 se empezó a desarrollar un proyecto de geoparque entre la ICA, el Instituto Cultural de Aguascalientes, la UNESCO, las comunidades y varias dependencias del gobierno, el cual estableció estrategias, entre ellas la llamada la Ruta del Agua, la cual inició con 14 sitios, entre ellos la Barranca del Túnel Potrerillo, la Semifosa de Mesa de Montoro, el Cerro de la Ardilla en la Sierra Fría, la Sierra del Laurel y la zona de Tobas. También se nos cuenta que en Aguascalientes hubo asentamientos humanos en la época Prehistórico. prehispánica. Prehistórica se los dinosaurios. Prehistórico, En la época prehispánica, los cuales eran nómadas. Un ejemplo, bueno, por ejemplo, en el Ocote hay pinturas rupestres que se cree que pudo haber sido de una sociedad prehispánica. Muchas gracias. ¿Qué entendieron? Bueno, yo solo pues, tengo una pregunta, güey. Sí, que esa gente, hay algunos descubrimientos de restos de antes y pues ahí hay historia, o sea, que ahí habitaban seres de la prehistoria como tal. Sí. O sea, yo tengo una pregunta. O sea, ¿creen que si... O sea, porque encontraron restos. Más no... O sea, imagínense si hubieran encontrado el esqueleto completo. O sea, ¿creen que hubiera afectado o cambiado pues el patrimonio de aquí? ¿O no? Pues a lo mejor sería uno de los... No sé si hay pocos o muchos, la verdad, restos de mamuts completos, pero si hay pocos, pues sería algo llamativo, no sé. Algo bueno. Sí. O sea, así de Aguascalientes, tierra de mamuts. O sea, imagínense eso, güey. Eso estaría bien. Sí. Bueno, suficiente. Hoy quiero hablarles un poco de Calvillo. Calvillo, Aguascalientes. Un lugar donde el aire huele a pan recién horneado, a guayaba dulce y a historia viva.
Ahí la autora conoció a un señor llamado Don Eligio, cronista del pueblo. Le dijo: no le voy a contar lo que dice la historia, le voy a contar lo que él vivió. Y lo que vivió fue el paso del naranjo a la guayaba, el cambio del campo y la memoria. También habló con una señora llamada Doña María Luisa, panadera de hace décadas de ese pueblo, y con Hortensia. Con sus hilos invisibles le enseñó, que el deshilo no solo adorna, sostiene. Calvillo no solo se visita, se escucha, se huele, se borda. Gracias. Bueno, yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque, o sea, Calvillo es uno de los pocos pueblos mágicos que aún conservan parte de su esencia, ¿cómo decirlo? O sea, como su esencia de que, pues, vas al pasado, por así decirlo. Que de hecho en Calvillo hay un museo de pueblos mágicos, ahí por si lo quieren visitar. Esto no es una promoción, lo juro. Que de hecho ahí en Calvillo, como lo dijo mi compañero, la guayaba pasa de... O sea, la guayaba es como el ingrediente y condimento. O sea, literalmente puede ser cualquier cosa. Desde una simple agua hasta un dulce de guayaba. E incluso las... Pero, ¿quién lo viera, no? Que anteriormente era naranjo. Antes manejaba Calvillo Ajá, más el exacto, naranjo. exacto. Y cambió de naranjo a la guayaba que es hoy en día. Ajá, o sea, también eso está muy... Sí. Como muy desubicado de lo que es actualmente Calvillo. Porque si tú le preguntas a alguien, disculpe, ¿qué es lo principal de Calvillo? Te van a decir, guayabas. O sea, a menos a que sea alguien muy viejito, así de, ¿qué le calculas? ¿1950? Sí, Pues, Bueno, un gente poquito ya, menos. gente de mayores de allá de Ajá. conocer, de allá, siempre Sí, conocer sí. eso. Ajá. Sí, te va a decir que al principio fue la naranja, pero después fue la guayaba. exacto. Sí, de hecho, eso nos lleva a un capítulo ya casi de los últimos, que es lo de los platillos, que es sabores y saberes. En este capítulo, la creadora del libro básicamente va descubriendo por una degustación gastronómica que se llevó a cabo en 2022 acerca de varios platillos que se han ido adaptando cerca de Aguascalientes y sus municipios, tales como la birria, el mole incluso, que de hecho estos van desde muchísimo antes, porque incluso, yo qué sé, desde comunidades que aún comen conejo asado, caldo de serpiente, caldo de rata, pues de estas mismas comunidades salen joyas como el pozole. No sé si sabían eso. No, yo no sabía. Que básicamente es caldo de maíz. Solo que aquí lo perfeccionamos y pues es el pozole que conocemos hoy en día. Que básicamente podemos comerlo cuando y donde sea. ¿Me entienden? Sí. Entonces, Sí, su gastronomía es muy amplia. Ajá, la gastronomía es de... Pues de hecho, un pan tradicional de Calvillo es su nombre es medio raro, pero es el chamuco. Ajá, el chamuco. los chamuquitos. Ah, sí. Que también hago la birria también. La birria también. La verdad sí, a mí me gusta mucho la birria. Es más, pues aquí no. Es más que dicen, terminando esto, fuga por unos tacos, ¿ok? De Sí, birria. Si tú invitas, De hecho, eso es también otro punto a lo que quiero llegar. ¿qué vas a invitar? No. De hecho, el pan, un pan dulce que, pues, como lo dijo, es el chamuco. O sea, puede ser un chamuco, una concha, o sea, panes dulces de muchas variedades. También salieron de esos pueblos. Pero bueno, yo ya mejor me callo y demos paso al siguiente capítulo, que creo que nos entretuvimos mucho con este. Es que comida muy buena. La verdad es comida muy Comida. buena. El siguiente capítulo habla sobre el folclore de aquí de Aguascalientes.
Que de hecho es curioso porque ya pasamos de Asientos a Calvillo y de Calvillo ya llegamos aquí, cuando se supone que debe ser al revés, pero bueno. Aquí el folclore nace aproximadamente en 1966. Aquí básicamente apenas estaba surgiendo el folclore. Cuando la creadora del libro fue a investigar más acerca de cómo nació el folclore hidrocálido y todo ese rollo, pudimos darnos cuenta que el director con el que pudo hablar, le dijo que en ese entonces todavía no existía lo que viene siendo el ferial, ya que precisamente el ferial se presentó por primera vez en esta fecha de 1966. También, pues se buscaban danzas representativas sobre lo que viene siendo el folclore hidrocálido, que de hecho, ¿ustedes saben cuál es? Pregunta seria. ¿Hidrocálido? No. Ajá, hidrocálido. Bueno, hay una danza muy famosa que no sé si han oído hablar de ella, que es la danza de los ferrocarrileros. Eso es. Que de hecho yo la presenté en secundaria. Y la verdad es una danza pues muy representativa, ya que el director le cuenta a la creadora del libro que cuando fueron a investigar más sobre el folclore de aquí, él quería que fuera una danza como muy, pues vaya, muy de aquí. Entonces, ajá, Marcada, muy marcada. sí, muy marcada. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a las minas. Se fueron a las minas a buscar a los mineros que básicamente eran parte esencial de los ferrocarrileros. Entonces ellos al ver sus movimientos trataron de replicarlos y de ahí nace la danza de los ferrocarrileros. Que como dato extra y curioso, en la danza de las bordadoras, que también es endémica de aquí, no sé si lo sabían. Esa yo no la conocía. Bueno, al iniciar el baile de las bordadoras, en la música se escucha un chiflido. Y mucha gente lo asocia a los ferrocarrileros. Y es verdad, ya que, o sea, mucha gente lo confunde con que es la danza de los ferrocarrileros, que sepa qué, que bla. Pero no, en realidad es el inicio de la danza de las bordadoras. Aquí, se distingue que los ferrocarrileros chiflan para darle la entrada a las bordadoras y que puedan, pues, empezar su danza, vaya la redundancia. No sé si ustedes sabían esto. No, la verdad. No. Bueno, Hay que salir más de casa también. Yo no sé mucho de la música y eso, de aquí. pues sí, y ya no fue hasta que empezó este brete de que empezamos a celebrar la Feria Nacional de San Marcos, que creo que pasaron como 5 años hasta que se creó la pelea de gallos, si no quiero estar equivocado. Uh-huh. Creo que decía en el libro que fue hecha por un chileno. Ajá, eso también. ¿Qué? Es que la pelea de gallos no fue creada por un mexicano, fue creada por un chileno. Chile y México desde antes ya siendo amigos, me cae. Bueno, ¿qué tenemos de siguiente? El siguiente sería el Cristo Roto. Yo creo que el Cristo Roto lo conocen muchos, por no decir todos. Hasta que no lo conocen. Pero no todos conocen su historia. Hay leyendas, por ejemplo, una que me contó a mí una vez un señor, una vez que fui, fue que hace muchos años, después de que se había inundado ya todo eso, un pescador encontró un Cristo roto flotando. Entonces lo llevó al pueblo, y el pueblo lo encontró impactante y conmovedor, tipo no lo podían creer. Tipo el fin del mundo. Así que decidieron construir en honor a ese Cristo roto que encontraron flotando, que encontró el pescador. Decidieron construir la estatua la estatua gigante. Pero esa no es la historia real. La historia real es que hace años se decidió construir la presa Plutarco Elías Calles, la cual fue construida encima de el San José de Gracia original, el cual
¿Ustedes sabían que era el San José de Gracia original? No, yo la verdad no. Interesante. Fíjate, a pesar de que digan que conocemos muchos lugares, ni siquiera conocemos nuestro propio país. Estado, o sea, ni siquiera el país, el estado. Ni el estado. Ni el O sea, estado. Eso, pues, podría hablar algo mal de nosotros. Quedamos decepcionados, la verdad, de nosotros mismos. El chiste es que el original San José de Gracia fue inundado en los años 30 por la presa ya mencionada, y no fue hasta 2006 que se decidió construir el Cristo roto, simplemente no porque se haya encontrado flotando, como dice la leyenda, sino solamente para reactivar el turismo. Y no está roto solo porque sí, sino que simboliza a todas las personas que han sufrido alguna vez, que sufren o han sufrido, e invita a la reflexión y la empatía. Es muy curioso, porque yo sí me había creído la otra historia, la que me contó el señor. Sí, la verdad es bastante curioso porque pues yo vi el Cristo roto, y dije, ¿pero por qué está roto? O sea, no entiendo. Y de hecho me contaron esa misma leyenda y yo al principio también me la creí. Pero ya después como que fui creciendo y me di cuenta que fue una tontería. Porque pues, o sea, como que un Cristo roto ahí nomás flotando por ahí. Pues la verdad me impresiona mucho lo que tiene por ofrecer el municipio de San Pancho. Y está, pues, bonito lo que simboliza, ¿no? Lo de que invita a reflexionar y a la empatía. Porque, como digo, simboliza a todas las personas que sufren o han sufrido alguna vez. Y... Sí, o sea, da un buen mensaje en la historia. Un mensaje, un bonito mensaje, la verdad. Bueno, gracias. Ahora, por mi parte, les voy a hablar de la Tierra Buena. Es un espacio para honrar la tierra de Aguascalientes. Durante décadas, las uvas cubrieron los campos en los años 50. Gracias a don Nazario Ortiz Garza, vivieron una época dorada. Nacieron viñedas, asociaciones y hasta la Feria de la Uva. Esa feria desapareció hoy en día, pero la tierra siguió hablando. Hoy el agave toma fuerza, aunque el mezcal se ha producido aquí desde el año 1728. En años recientes ha surgido con orgullo esa tradición de volver a tomar el mezcal. Mujeres como Lucía Hernández han liderado este renacer, sembrando, destilando y creando un mezcal con identidad. Ahora la uva y el agave conviven, son símbolos de transformación, pero también de raíces firmes. Como dijo Saray Montañez, necesitamos la identidad y el sentido de vida que las personas trabajadoras del campo dieron a nuestros viñedos, a sus vidas y a sus pueblos. Esto también tiene una historia muy interesante por parte de Tierras Buenas, porque nos habla de un poco de las uvas y los cultivos que tenían anteriormente, que fueron modificando, y el mezcal que también se utilizaba en aquel tiempo, y al día de hoy se fue usando más hoy en día. Bueno, siempre se ha utilizado, pero hoy en día se empieza a utilizar más que otras veces, y además... no dije. No, de hecho, o sea, iba a decir que Jalisco es precisamente conocido como la tierra del mezcal, porque ahí es donde producen más mezcal que, por ejemplo, en Toluca, por ejemplo. No sé por qué dije Toluca. Pero bueno. Sí, pues comparación así. Sí, claro. Y también, lo que sí también me gustó de esta parte es la frase que dijo Saray Montañez. Necesitamos que la identidad y el sentido de vida que las personas trabajadoras de campo dieron nuestras viñedas a sus vidas y a sus pueblos.
O sea, es un mensaje muy profundo, ¿no? Sí. O sea, muy interesante dar reconocimiento a esas personas que trabajaron en aquel tiempo cuando se estaba originando lo que es el mezcal, las uvas, para hoy en día pues poder generar pues un trago, ¿no? Pues sí, claro, sí. Pero bueno, Eso es todo por mi parte. Gracias. ahora otra vez volvemos aquí a nuestras tierras endémicas para pues descubrir qué más puede ofrecernos Aguascalientes. Porque aparte de ofrecernos una bella cultura, una bella tradición, también nos ofrece pues muchísimas cosas ocultas, por así decirlo. Tal es como la Catrina, por ejemplo. La Catrina que pues todo el mundo la conoce, Ajá, fue creada sí. por José Guadalupe Posada. Sí. Que de hecho cada año con la Feria Nacional de San Marcos, la Feria de Calaveras, incluso esa feria rara que hacen por Navidad, ¿Cuál? que se ponen en la isla, Un No. convivio, ¿no? Algo así, un convivio. algo así, que básicamente es como por Navidad, ahí básicamente ponen como una segunda feria, pero pues muchísimo más pequeña. Entonces ahí es como que la Catrina siempre está presente como en eventos importantes, e incluso, Más especial en el Día de Muertos. ajá, específicamente el Día de Muertos, El Día de Muertos. que como pues lo dije anteriormente, el Festival de Calaveras, ¿Y cuándo se celebra el Día de Muertos, compañero? específicamente el 1 de noviembre. Ey. No es Bueno. en mi casa. ¿Qué estaba diciendo? Ya me acordé. No, sí, de la feria. Sí, o sea, de ese pequeño de Navidad. O sea, básicamente la Catrina es como un reconocimiento de México a nivel, pues, mundial, vaya. Porque, pues, es muy reconocida, es muy endémica, o sea, es de una calavera, pero con vestido súper largo, no se ve todos los días. Sí, porque, fíjate, aquí en México el Día de Muertos se caracteriza más, no por la tristeza de que se va un familiar, sino que hay un día específico donde honramos a ese Ajá, ser que no está, o sea, sí, es algo muy importante. incluso de que vuelven a estar con nosotros. Y Sí. a mucha gente se le hace raro eso. Sí, porque de hecho tengo un amigo peruano, que no es broma, tengo un amigo peruano que me pregunta, oye, ¿y cómo, o sea, cómo está eso de que honran la muerte? Y yo ¿cómo que honramos la muerte? Y me dice, No, sí, es un caso, o sea, honramos a los que ya no están. Y no solo eso, aquí en México se tiene no sé, pero la forma de decir que la persona no muere como tal para uno, muere cuando esa persona ya es olvidada. ajá, O sea, cuando esa persona ya no tiene nadie que la recuerde ni nada de eso, ya es olvidada. Ahí es cuando dicen que ya murió esa persona bien. Mientras tanto, eso todavía no pasa. ajá, o sea, por ejemplo, o sea, si todavía queda aunque sea una anécdota de esa persona que pues, ya no está con nosotros, pues la persona sigue viva. O sea, no muere hasta que literal esa anécdota desaparezca y ya no se pueda, o sea, ya nadie se acuerde de eso. De esa persona. Ajá, de esa Ajá. persona, de esa anécdota. E incluso capaz muere ya cuando literal solo se vuelve como una estática ahí ¿y quién era? ¿O qué hacía? ¿O qué onda? ¿Sabes? Ujú. O sea, ahí es cuando ya esa persona decimos que murió definitivamente. Bueno, Bueno, pues este fue nuestro pequeño podcast improvisado. La verdad, para ser el primero que hacemos, creo que no estuvo nada mal. sí ¿No hay estuvo otro capítulo, algo que nos falte? Según yo, no. No. Según sé, yo, no. ¿Tienen no sé, anécdotas no sé. de aquí de Aguascalientes? Aguascalientes. La típica que dice, ¿no? Que la Llorona es de aquí, es de todos lados. Sí. De hecho, eso es cierto, porque de que vas a, yo que sé, a Monterrey y te dice, y preguntas por la Llorona y dices, sí, güey, aquí, ahogó a sus hijos aquí en el lago, y tu hotel estaba al lado del lago. Pues a mí en lo personal me gustó, pero es de esos libros que puedo leer una vez cada 3 meses, por ejemplo.
A mí sí me gustó. Sí, también, pero sí es un libro bastante interesante, más si quieres saber sobre Aguascalientes. Los que viven aquí si quieren saber más sobre este lugar. La historia, pues, sus ajá, sobre su las historia, tradiciones. todo. Sí. Si quieren saber todo, compren este libro. Ajá, o sea, Sí está ajá, o sea, recomendado, la incluso si eres de otro país como, yo que sé, Argentina, Perú, El Salvador incluso, o sea, este libro fácilmente te puede dar una guía rápida de lo que puede ser Aguascalientes. Bueno, un poco más, no su guía, sino como parte de su historia, más que Sí. nada. Ajá, o sea, como una pequeña introducción a lo que, Ajá. a lo que es Aguascalientes. No, pues, hasta aquí llegó. Pero bueno, nosotros somos el Tricast, yo soy Santiago Díaz, Yo soy Diego Contreras. Eduardo Díaz. y nos vemos en la próxima. Bye.